siguiendo con la línea de mi predecesor, pues voy a contar un poquito el trabajo que hemos hecho dentro del proyecto Life Arimeda para, volviendo al tema, reducir las emisiones de amoníaco cuando los purines se aplican al campo. Como ya hemos comentado, la emisión de amoníaco por los purines y por la fertilización, no solo por los purines, es altísima. Y de hecho, este proyecto Life Arimeda consiguió financiación del programa LIFE porque tenían específicamente una línea prioritaria centrada en la reducción de emisiones de amoníaco a la atmósfera derivada de fuentes agrícolas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil reducir la contaminación puntual de una fábrica o de los coches, pero es muchísimo más complicado reducir la contaminación difusa, que es la que producimos en la agricultura. Entonces, bueno, ahí podéis ver que mientras no sé dónde está el puntero, pero bueno, mientras las emisiones de fuentes puntuales, como pueden ser los óxidos de azufre, habían bajado mucho, las de amoníaco habían bajado nada, un 8%. Nosotros, además, bueno, decir primero que por qué es malo el amoníaco, porque hemos hablado mucho de que hay que reducir las emisiones de amoníaco, pero ¿por qué? Problemas ambientales, sí. Problemas de deposición en los suelos, deposición en los sistemas acuáticos, pérdida de biodiversidad, pero hay un tema muy importante, que es que afecta a nuestra salud, porque las partículas de amoníaco en el aire reaccionan con óxidos de nitrógeno, con óxidos de azufre y forman partículas de muy pequeño tamaño que afectan a nuestra salud pulmonar y cardiovascular. De hecho, se habla que en Europa hay más de 400.000 muertes prematuras por contaminación de amoníaco. Y que contaminamos por amoníaco, está claro dónde contaminamos en Europa. Ahí tenéis un mapa, son medias de 9 años y ya veis dónde están los focos rojos. Los focos rojos están aquí en la cuenca del Ebro. Por la zona de Bretaña no hay muchos, están más arriba. Y en Lombardía, porque es una zona que no tiene viento y tiene una producción ganadera altísima, tanto de porcino como de vacuno. Entonces, bueno, nosotros planteamos este proyecto LIFE no solo porque íbamos a reducir las emisiones de amoníaco, sino también porque pensamos que, además de reducir las emisiones de amoníaco, podía ser una buena oportunidad para mejorar la gestión de los purines. Y ahora os voy a explicar las dos cosas. Primero, ¿cómo reducimos la emisión de amoníaco cuando utilizamos el fertirriego? Pues porque mezclamos el purín, que hemos filtrado previamente, que ahora os explicaré, con el agua de riego. Esa dilución del purín con el agua de riego, según los libros de las MTDs europeos, supone una reducción de un 30% en la emisión de amoníaco cada vez que hacemos una mezcla 1:1. Así que si vamos mezclando más veces cuando inyectamos en el riego, hacemos una dilución 1:3, 1:7, 1:5, podemos llegar a reducir casi hasta un 70% las emisiones de amoníaco. Otro tema es que con el fertirriego lo que hacemos es que el purín se incorpora rápidamente al suelo. ¿Por qué? Porque al ir con el agua llega al suelo y se infiltra, luego no se queda sobre la superficie del terreno. Y la volatilización del amoníaco es un proceso fundamentalmente físico que se debe a la temperatura y al viento. Y en Aragón, imaginaos el viento que tenemos y el riesgo alto que tenemos de emisiones de amoníaco. Pero además otra cosa importante, con el fertirriego podemos aplicar el purín inyectado en el riego cuando tenemos un cultivo sobre la superficie del terreno. ¿Qué ocurre? Que encima de que el agua cae abajo y infiltra en el suelo, tenemos una cobertura que impide que ese amoníaco suba para arriba. Puede empezar a emitirse, pero caerá, ¿vale? Entonces, esos factores hacen que las emisiones de amoníaco disminuyan muchísimo. Por otro lado, una cosa importante, con el fertirriego aumentamos los momentos en los que nosotros podemos aplicar el purín a los cultivos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando aplicamos purín a los cultivos, antes de sembrar, en los cultivos de verano, en cobertera, en los cereales de invierno, también lo hacemos habitualmente, pero no podemos entrar en las parcelas con tractores, con cubas, cuando el cultivo está crecido. Entonces, con el fertirriego sí que podemos. Entonces, eso lo que hacemos es aumentar esos periodos en los que podemos sacar el purín
de nuestras balsas de almacenamiento. Además, y una cosa muy importante que aquí se ha hablado, es muy importante el reciclaje de nutrientes y el fertilizante mineral tiene un coste. Entonces, con el fertirriego lo que podemos hacer es aumentar las oportunidades de que el fertilizante orgánico, el purín, sustituya al fertilizante sintético. ¿Vale? Antes yo creo que comentaba Enrique que se había sorprendido de que a pesar del incremento de producción de nitrógeno en forma orgánica con el aumento de la cabaña ganadera, se siguieran comprando un montón de fertilizantes sintéticos. ¿Por qué? Porque hay momentos que no podemos aplicar los fertilizantes orgánicos al campo. Entonces, con este proyecto también pretendíamos maximizar la sustitución de los fertilizantes sintéticos por, en este caso, purín. Además, como podemos dosificar rodalmente el purín a lo largo del ciclo del cultivo, ¿qué pasa? Que al final lo que hacemos es una reducción de las dosis de nitrógeno que aplicamos. Reducimos las dosis, aumentamos la eficiencia de uso del nitrógeno y reducimos el riesgo de pérdidas. Pérdidas por lavado o por emisiones de óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero importante. Bueno, un poco el consorcio del proyecto os cuento. Estábamos 8 socios en Italia, en Lombardía y en España. Aquí lo coordinábamos desde el CITA. En Italia teníamos a la Universidad de Milán, teníamos una asociación de ganaderos, aquí en España era la ADS2 del porcino de Egea a través de su centro gestor, y en Lombardía teníamos la Asociación de Ganaderos de Lombardía, y luego teníamos 2 empresas tecnológicas en España y 2 en Italia. En España Segalés, que se encargó de diseñar y crear prototipos de separadores, y Regaver, que se encargó de proporcionar el material idóneo para el riego por goteo. Y en Italia teníamos a Griter y a Coafer, que eran 2 empresas tecnológicas de asesoramiento a ganaderos y sobre todo a los productores de biogás. Allí en Italia la diferencia es que ellos trabajaban con producto ya digerido. En Italia hay muchas plantas de biogás, es normal que en todas las explotaciones haya plantas, y allí ellos trabajaron con el producto digerido después de la fermentación anaerobia y de la extracción del metano. Bueno, fases en el fertirriego es un poquito más complicado que la fertilización normal. Una fase previa de separación. En el proyecto diseñamos 2 prototipos porque trabajamos con 2 sistemas de riego. Trabajamos con sistemas de riego por pivot y con sistemas de riego por goteo, más complicado. Para los sistemas de riego por pivot diseñamos un prototipo que veis a la izquierda, que era relativamente sencillo, era una rampa con un tornillo al final, pero lo complicado, tanto en este como en el siguiente, es que se diseñaron unos prototipos móviles, porque la idea era que todo este proceso se gestionara a través de los centros gestores y los centros gestores pudieran mover los prototipos de unas granjas a otras granjas y poder distribuir el purín según fuera necesario. De este prototipo sacábamos un purín que podíamos inyectar en los pivos o que podíamos pasar por el segundo prototipo, que veis aquí más a la izquierda, y que producía un purín con partículas que podían ser inyectadas en los goteros. En el primer prototipo filtrábamos hasta 250 micras y en el segundo hasta 80 micras. Para riego por goteo normalmente dicen que hay que filtrar hasta 100 micras, o sea que con 80 estuvimos funcionando bastante bien. Los prototipos fueron muy sencillos, portátiles, sin reactivos, todo mecánico y con bajo consumo de energía. Una segunda fase, hay que almacenar el purín filtrado, la fracción líquida que antes hablabais, la fracción líquida filtrada en las granjas y hacer el transporte al campo, a través, aquí lo hicimos, pues, del centro gestor de la ADS2 de Egea. También hay una acción muy buena, mejor que la anterior, que es directamente desde la granja inyectar a campos que haya cerca. En este caso tenéis ahí una imagen de una parcela de transferencia que hicimos dentro del proyecto, que es un pivo de 50 hectáreas que está en Egea de los Caballeros y que tenía aquí alrededor sus granjas de porcino. Se hizo una balsa para el almacén de la fracción líquida y a través de una bomba se inyectó en el centro del pivot y se está inyectando
la fracción líquida desde hace 3 años de forma continuada y con un ahorro tremendo tanto en la gestión del purín que se produce como de los fertilizantes que no necesitan comprar. Cosa importante que hemos hablado aquí un poco todos, hay que conocer qué estamos aplicando. Nosotros hacíamos analíticas, pero también utilizábamos métodos rápidos de medida en campo, como puede ser un quantoFIS o también la conductimetría muchas veces. De vez en cuando se mandaban a hacer analíticas completas, pues cuando cambiábamos de granja o cuando había un cambio importante en algún punto, pero normalmente en campo controlábamos. Si veíamos que pasaba algo, cogíamos muestra y mandábamos a analizar. Los métodos rápidos son muy útiles en campo muchas veces. Control del volumen que inyectábamos, en los depósitos que pusimos en campo pusimos unas reglas, ya veis un poquito todo, las bombas de inyección, contadores para el purín, había que controlar un poquillo todo. Y lo que hicimos también fue desarrollar una aplicación para que nos gestionara la podéis utilizar cualquiera de vosotros si entráis en esa dirección. Es una aplicación que nos calcula la cantidad de nitrógeno que tenemos que aplicar a los cultivos con los que hemos trabajado en el proyecto, que han sido maíz y cereal de invierno, ¿vale? Y calcula también el diseño del fertirriego para que sea óptimo. Esto es importante. Y no solo considera las extracciones del cultivo, sino también lo que tenemos en el suelo, lo que le aplicamos con el agua de riego, que eso es muy importante, que siempre de eso nos olvidamos. Tenemos que tener en cuenta lo que tiene el purín, pero también lo que tenemos en el suelo y las contribuciones de otras fuentes. Y bueno, en este proceso ya habéis visto que esto también tiene algunas limitaciones. Limitaciones porque hacen falta inversiones. Hace falta invertir en un separador, hace falta una bomba de inyección, hace falta un mantenimiento y control de los equipos. Y luego también ha salido el volumen de purín a inyectar es muy alto, porque un fertilizante, un N32, lleva un 32% de nitrógeno y, por ejemplo, una fracción líquida pues puede que lleve 3 kilos de nitrógeno por tonelada, por metro cúbico, pues es un 0,3% de nitrógeno. Entonces, imaginaros la diferencia en volumen. Y luego hay un tema importante en el que este proyecto pues queremos que sirva para mejorar las políticas actuales de gestión de los fertilizantes orgánicos, porque actualmente los fertilizantes orgánicos están de alguna manera limitados respecto a los fertilizantes sintéticos. Es decir, en las zonas vulnerables tenemos los límites de 170 o en zonas no vulnerables los límites de 210, pero con este proyecto también hemos querido generar información que pueda servir para cambiar las políticas, para que los purines se gestionen de manera más eficiente y puedan sustituir a los fertilizantes sintéticos sin contaminar más. O sea, lo importante es que no contaminen más. Bueno, estos son un poco los ensayos que tuvimos en el proyecto. Tuvimos en 2 zonas, en la zona de Cinco Villas y en la zona de La Litera. Son 2 zonas con una concentración de granjas muy importante. Y bueno, comparamos la aplicación tradicional que hacen los ganaderos o los agricultores de aplicación en fondo de una dosis de purín en 170 kilos por hectárea, más una cobertera que normalmente suelen hacer todos, no se molestan en nada más, 150 kilos de nitrógeno por hectárea, frente a una aplicación en fertirriego donde aplicábamos todas las necesidades de nitrógeno en cobertera a partir de 4 hojas. Esto todo era un cultivo de maíz, como podéis ver en las fotos, ¿vale? Entonces, frente a la aplicación de dosis de 170 en fondo, 150 cobertera, aplicar todo en cobertera poquito a poco, pues se consiguió reducir mucho las dosis de nitrógeno aplicadas, como veremos. Un poquito fotos de los 2 sitios. Utilizamos boquillas que son de baja presión, que no producen gotitas pequeñas, sino que producen todo gotas grandes. Ahí podéis ver que la boquilla se abre como un paraguas y echa todo gotitas grandes para que no se dispersen con el viento y se reduzcan las emisiones de amoníaco. Y incluso en la zona de La Litera, en la finca experimental La Melusa de Confederación Hidrográfica del Ebro, las pusimos las boquillas a 30 centímetros del suelo, con lo que todavía redujimos más las emisiones de amoníaco al tener el cultivo por encima. En el sistema de goteo utilizamos los materiales que nos proporcionó la empresa Regaver. Sobre todo la importancia era que los goteros tuvieran una gran superficie de filtrado para que no se taponaran, y la verdad es que al cabo de los 3 años, con una limpieza anual, los goteros estaban
inmaculados, no se había taponado ninguno. Dejamos algunos por fuera de las parcelas y los muestreamos al final para ver qué había pasado. Y bueno, fuimos capaces de aplicar todo el nitrógeno al cultivo de maíz con el purín en un 60% de las veces. En otro 40% de las veces fallamos. Fallamos fundamentalmente porque la logística es un punto importante, porque las cubas sobre todo tienen que estar limpias. Aunque tú filtres muy bien, si luego en la balsa de almacenamiento que hay porquería, que pasa muchas veces, o las cubas han transportado purín y van sucias, o miles de cosas, pues resulta que llegas, echas tu purín en teoría filtrado a los depósitos en el campo, lleva porquería y las bombas de inyección se taponan. Entonces, en esos momentos críticos, muchas veces hemos tenido que aplicar abonado mineral para que el cultivo no sufriera un descenso de rendimiento. Ahí tenéis un poco las diluciones que utilizamos del purín con el agua de riego, de 1,5 a 1,19, dependiendo de cada parcela, pero un poco eso es lo más importante. En cuanto a las emisiones de amoníaco, a la reducción de las emisiones de amoníaco tuvimos un completo éxito. Ahí tenéis valores medios en todas las parcelas, referencia en naranja, pivot en verde y goteo en azul. Y las reducciones fueron altísimas, 76% en el pivot, 90% en el caso del goteo. Y además estos son reducciones sobre el porcentaje de N aplicado, pero es que además ahora veremos que conseguimos reducir además las cantidades de N aplicadas, como os he dicho antes. El goteo además se redujo mucho más que lo que esperábamos porque era goteo enterrado, no era goteo en superficie, sino que era goteo enterrado. Entonces, no solo aplicábamos el purín cerca del suelo, sino por debajo de la superficie del suelo. Riesgo de lavado de nitratos, esto es muy importante, porque todas las normativas de los 170 kilos por hectárea y demás están muy ligados a la contaminación de las aguas por nitrato. Nosotros en el proyecto no nos planteamos medir la cantidad de nitrato lavada, pero sí que fuimos capaces de medir la concentración de nitrato que pasaba por debajo de la zona de raíces de los cultivos. No pudimos estimar el volumen de agua porque es muy complicado en una parcela estimar ese volumen de agua, pero sí que utilizamos las concentraciones de nitrato pues como un valor indicador del riesgo de lavado de nitrato. Y lo que podéis ver aquí, arriba en azul, las concentraciones en goteo y en naranja en la parcela de referencia usada como control, veis que nunca sobrepasan. Lo mismo pasa aquí en el pivot, la línea verde, que es la del pivot, nunca sobrepasa la referencia, que es la línea naranja. Y en cuanto a los rendimientos, pues bueno, con el pivot éxito total, pero con el goteo tuvimos malas experiencias, fundamentalmente porque manejar el goteo enterrado en un cultivo extensivo es muy complicado. Y entonces tuvimos malas experiencias relacionadas con el manejo del riego, no con la fertirrigación con purín. Por ejemplo, ahí tuvimos este año aquí en la Melusa, tuvimos un ataque de araña roja que para cuando nos dimos cuenta ya no pudimos tratar. Y daros cuenta que la araña se trata por arriba, por abajo no la podemos tratar, ¿vale? Importante, como os decía antes, la reducción de la cantidad de nitrógeno aplicada. Conseguimos reducir entre el 25 y el 30% de nitrógeno, ¿vale? Frente a los 357 que aplicamos en referencia, bajamos hasta 277 y 282. Y los rendimientos ya veis que son buenos, en alguna parcela incluso sacamos 16 toneladas. Bueno, para terminar, un poco una valoración económica. Es muy sencillo, tiene todos los pasos, separación, coste de los depósitos de almacenamiento en campo, inyección y demás. Y si pensamos que el ganadero se puede hacer cargo de los costes de separación y el agricultor puede pagar hasta un 75% del coste de la fertilización mineral, con una referencia que cogimos ahí de un euro por kilogramo de nitrógeno, pues lo que vemos es que el fertirriego, en el caso del pivot, si no hay transporte, es decir, si inyectamos directamente desde las balsas de la granja en el pivot, eso es completamente viable. Y si tenemos transporte, si la concentración es mayor que hasta 1,5 kilogramos por metro cúbico, se puede transportar a 5 kilómetros. Y si la concentración aumenta a más de 2, podemos llegar hasta 10 kilómetros. En el caso de goteo, estas distancias disminuyen, porque en el caso de goteo tenemos que filtrar 2 veces, una por un separador y otra por otra, y aumentan los costes de separación. Bueno, y para terminar,
Aquí tenéis un poco las lecciones aprendidas, pero ya las he contado todas. Decir que estamos ahora trabajando en un proyecto que se llama Life Climate Farm, que coge todo el ciclo de las emisiones desde las naves de almacenamiento a las balsas y a la aplicación en campo. Tenemos una presentación de este proyecto el próximo día 4 de mayo. Os he puesto ahí la dirección y si alguno estáis interesados, pues podéis llamar, apuntaros a la jornada, mandar un correo, lo que queráis. Aquí lo que hacemos es 3 maneras de reducir emisiones. Una reducción en naves vaciando lo más rápido posible el purín que se genera dentro y sacándolo rápidamente fuera. Segundo, una cubrición de las balsas sencilla, extrayendo el metano para calentar las granjas de madres, y una aplicación en campo a través de fertirriego, en las 3 fases. Entonces, lo que queremos ver es que no se transmiten porque dejes de emitir en un paso, se vaya a emitir en el siguiente. Y eso, si estáis interesados, ahí tenéis el enlace y la dirección de correo electrónico para conectar.